del seminario Religión Maya, otras voces y miradas desde la multidisciplinariedad. El día de hoy se tocará la segunda sesión correspondiente al 18 de abril, que se titula Predeísmo, una perspectiva histórica desde el área maya, impartida por el maestro Braulio Calvo Domínguez. Él es licenciado en Historia por parte de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, maestro en Historia por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es doctorante del programa en Estudios Históricos por parte de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Sus estudios se enfocan en la historia de la religión maya. Tiene múltiples artículos, ponencias y capítulos de libros que giran en torno a este fenómeno. Actualmente es director de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y ha sido docente de la misma facultad. Asimismo, ha impartido cursos, talleres de epigrafía maya. Bueno, esta breve semblanza, pues le doy la palabra, doctor, para que empiece con la sesión. Antes, le recuerdo a todos los participantes que nos pueden dejar sus dudas o comentarios en el chat de Zoom, y para aquellos que nos estén viendo desde Facebook o YouTube, de igual manera, nos dejan sus preguntas en sus respectivos chats para al final de la sesión comunicárselas al ponente. Esto sería todo por mi parte. Gracias. Nada más preguntarles si pueden escucharme correctamente. Sí, así es, se escucha bien. Bien, perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por este espacio, ¿no? Por haberme invitado, al maestro Alan Antonio Castellanos Mora, a los que coordinan el Observatorio Coyuntural Antropológico, a todos los compañeros y amigos que nos están viendo en esta ocasión. Y bueno, ese tema, para esta ocasión, digamos, he elegido uno de los conceptos que estoy desarrollando en la tesis de doctorado. Y bueno, aunque por supuesto es, y eso debo comentarlo desde un principio, es pues digamos que áspero, ¿no? En varios sentidos. Y como preámbulo tengo que decir que algo que me llevó a esto, a elegir ese tema, a escoger estas líneas de investigación, son dos textos importantes. Uno de ellos es el de Una historia de la religión de los antiguos mayas, de François Baudet. Él ahí propone justamente que debe entenderse y tratar de buscarse el origen del politeísmo maya desde una perspectiva, por supuesto, histórica, ¿no? Viendo cuál es su desarrollo, cuáles son sus formas, sus manifestaciones. Y entonces, bueno, al leer ese libro, yo quedé, pues, con mucha curiosidad, ¿no? Con respecto a cuál sería entonces el origen de los dioses entre los mayas, ¿no? Ya que en el periodo clásico, pues, parecen ya en una forma, dijera Karl Taube, ¿no? Los estudios de Karl Taube incluso el mismo Schellhas, para el posclásico y el clásico, pues parece que ya hay elementos que puedan indicar que existen dioses, ¿no? Un politeísmo entre los mayas. Pero bueno, entonces me quedó esa duda, y algo que me impulsó definitivamente a elegir el tema fue también que, si no estoy mal, es en los mitos del Tlacuache, el doctor Alfredo López Austin menciona que los historiadores estamos obsesionados con los orígenes, ¿no? Y pues sí, ¿no? Definitivamente una de las preguntas que como historiadores siempre nos hacemos es, ¿y cómo surgió todo esto, no? O sea, ¿desde cuándo y por qué inicia este fenómeno? En este caso, la creencia en los dioses entre los mayas. Y bueno, él menciona que en algunos casos es
es imposible, ¿no? O podría llegar a ser imposible el que se encuentren estos orígenes, ¿no? Que los historiadores tanto buscan. Yo dije, bueno, pues está bien, si es imposible, pues entonces habría que determinar que efectivamente es imposible. Y si algo puede obtenerse, pues también, ¿no? Si algo también puede rastrearse, si algo puede lograr reconstruirse, pues también, ¿no? Hay que ver hasta qué punto. Y en ese sentido, entonces, fue que comencé a investigar respecto a cómo surgen los dioses. Y para eso, por supuesto, tuve que elegir una propuesta teórica que fuera al respecto. Entonces, en ese sentido, ¿pueden ver las siguientes diapositivas? ¿Sí se aprecia? No, no, no. Hice una transición, cambié a otra lámina. ¿Sí la ven? No la puedo ver, maestro. ¿Se sigue viendo la primera donde está la presentación? No, yo no veo nada. A ver, déjeme, voy a salir de la presentación y entrar a ver qué pasó. Braulio, ¿puedes intentar compartir tu pantalla otra vez, por favor? Sí. No, es que no tengo el permiso. Pero no está activado el permiso para compartir. A mí me parece que dice que solo los organizadores pueden. No, a ver. Un participante. No, de hecho, tienes el permiso. Yo soy Alina. A ver, déjeme. ¿Te sigue apareciendo ese detalle? A ver, voy acá. Ok, ahí ya la estamos viendo. Nomás regresa a tu primera diapositiva, por favor. Bien, entonces ahí sí ya pueden verlo, ¿verdad? Sí. Bueno. Ya. Entonces la primera era esta, no sé si la lograron ver, pero bueno, es el nombre, ¿no? Y la parte de este preámbulo que les hablaba. Entonces acá sí ya pueden ver la segunda, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ahí el doctor Alexander Foss ha de estar ya aburrido, ¿no? Igual algo otros compañeros, de que cite esta frase, ¿no? Reconstruida, por cierto, de Petazzoni, pero es fundamental para que yo pueda explicar el concepto, para que pueda explicar la teoría, la metodología. Me parece que es esencial que comprendamos esta afirmación de Rafael Petazzoni, uno de los historiadores de las religiones más importantes que han existido. Y bueno, él con esto justamente declara pues su posicionamiento historicista, ¿no? Y el decir que toda aparición, ¿no? Presupone una formación, que todo evento tiene en su interior un proceso de desarrollo, eso es fundamental. Porque entonces, si nosotros afirmamos que entre los mayas existió un politeísmo, esa afirmación entonces está determinando un fenómeno que es justamente una religión politeísta, la creencia en varios dioses. Si nosotros afirmamos eso, entonces tenemos que necesariamente considerar que ese politeísmo se tuvo que haber formado en algún momento, que esos dioses tuvieron un proceso de desarrollo. Aquí la pregunta es entonces, ¿cuál fue el origen de esos dioses? ¿Cuándo? ¿Cómo y por qué? En ese sentido, entonces, yo desde ese primer momento
les quiero dejar en claro que tengo esta perspectiva, ¿no? Desde la cual entonces estoy abordando el estudio del politeísmo, considerando que necesariamente y que de manera definitiva debió existir algo antes de. Y bueno, para esto, entonces, es importante considerar que este fundamento teórico, donde se considera el origen, ¿no?, de los deísmos, y como deísmos, por supuesto, vamos a tener ahí a dos grandes religiones que serían el monoteísmo y el politeísmo. Los politeísmos, ¿no? Y los monoteísmos. ¿Cómo surgen todas estas religiones, ¿no? Que tienen la creencia en dioses. Bueno, entonces ambas surgen por una revolución, dice Petazzoni, ¿no? Dice, por una revolución. Esto quiere decir que estas religiones se manifiestan, se expresan a partir de un momento histórico determinado de las sociedades que las han creado. Entonces, estas sociedades que pertenecen o que pueden ser identificadas como politeístas y como monoteístas, están en un momento avanzado de su desarrollo. Es decir, los monoteísmos y los politeísmos aparecen cuando las sociedades están en un punto altamente especializado. Lo que entonces quiere decir que antes de que las sociedades llegaran a este punto de coyuntura, ¿no?, histórica, en la que requieren de personajes divinos para justificar el orden establecido en la sociedad, para justificar la invasión, la guerra, ¿no?, el dominio de unos sobre otros. En el caso del monoteísmo, existió algo antes, ¿no? Entonces, es Brelich, ¿no?, quien menciona que entonces en el politeísmo se encuentran características, ¿no?, que no están aisladas, y estas características se pueden encontrar en otras religiones, incluso en el monoteísmo, como vamos a ver a continuación. Damos un ejemplo para que pueda haber una claridad al respecto de cómo también, incluso en un monoteísmo, hay una pluralidad de seres, ¿no? Que eso es algo que hay que tener muy claro, ¿no? Si en el monoteísmo hay una pluralidad de seres, en el politeísmo, donde ya de por sí se trata de una creencia en diversos personajes, la multiplicidad de seres que existen ahí es muy amplia, ¿no? Entonces aquí hay dos posturas, ¿no? Dos conceptos, ¿no? Brelich no define el predeísmo, de hecho esa es una propuesta, digamos, mía, ¿no? Que busca acuñar ese término para el estudio de las religiones monoteístas o politeístas. Más adelante voy a definirlo tal cual, pero bueno, Brelich en algún momento en su texto Il politeísmo, que es una obra también reconstruida de las clases que él impartió, siendo él quien estuviera a cargo de la cátedra de la historia de las religiones en la Sapienza en Roma, utiliza indistintamente dos conceptos, ¿no? Predeísmo, o a veces dice no deísmo, ¿no? O creencias no deístas, para referirse a qué creencias, pues a las que, alguna de las que tienen ahí, la magia, el animismo, el demonismo, el fetichismo, el culto a los antepasados, la creencia en el Señor de los animales, la creencia en el Ser Supremo Celeste, la creencia en el Ser Supremo Terrestre, en los demas, en los héroes, en el totemismo. A este grupo de creencias es a quien Brelich, en algún momento cuando está hablando, por ejemplo, de los elementos que sirven para crear el politeísmo, denomina como predeísmo, y que en otras ocasiones simplemente define como no deístas, para hacer una diferencia con aquellas que se enfocan específicamente en divinidades. Bueno, aquí mencionar algo. El término
predeísta surge en un contexto muy específico, y es el del estudio de la religión romana. A finales del siglo XIX, a principios del XX, los estudios, sobre todo en Alemania, en Inglaterra, comenzaron a impulsarse fuertemente los estudios de las religiones, ¿no? La obra que, digamos, la mayoría considera que es el inicio de todo esto, es justamente la de Max Müller, cuando hace la comparación de lingüística, ¿verdad? Y propone ahí la mitología comparada. Pero bueno, digamos que el auge llega cuando este concepto busca aplicarse al origen de la religión romana. Y ahí había una discusión porque algunos reducían la religión romana a ser una copia de la religión griega, ¿no? Y entonces quienes defendían este posicionamiento de los romanos, por supuesto, consideraban que no era así y que tenía entonces una identidad propia. En una búsqueda como una especie de nacionalismo, los estudios de la religión romana comenzaron entonces a buscar los elementos que fueran propios de los romanos, a diferencia de las influencias orientales y de la influencia que podrían haber tenido de los griegos. Y entonces en esta búsqueda, una consecuencia de ello es que comenzaron a preocuparse entonces por la esencia de la religión romana. Es decir, por buscar los orígenes de la religión romana. Y entonces ahí cuando comienzan a utilizar el término predeísmo para referirse a todas esas creencias, digamos, como básicas de los romanos, previo a que se instauraran los dioses, ya de la época del imperio, ¿no? Entonces, ahí, pues bueno, existen una serie de textos que abordan estos orígenes de la religión romana, pero bueno, siguen siendo, digamos, un poco para la época, ¿no? Para el momento, fueron revolucionarios. Ya en el actual conocimiento que tenemos de las religiones, pues sí es, digamos, un poco simple, porque se pensaba que el numen, por ejemplo, el numen original entre los romanos, que es la manifestación, ¿no? Esto es lo que va a llevar posteriormente a que cierto tipo de númenes lleguen a ser dioses, ¿no? Pero es tal cual el numen, que pasa de ser una manifestación a una entidad personal, ¿no? Con características ya muy particulares y con un campo de acción determinado. Pero bueno, esto, vuelvo a lo mismo, en su momento fue revolucionario, pero luego cayó en una discusión y en una crítica a que era demasiado lineal y demasiado simplista, ¿no? Con tintes evolutivos, que por supuesto era lo que estaba en boga en la época, ¿no? A diferencia de esto, ¿no? Poco también en el sentido, perdón, aquí voy a rezar a tomar otro elemento que es importante, que es la obra de los antropólogos ingleses, de Taylor y de Fraser. Ellos también buscaban, ¿no? ¿Cuál fue el origen, cuál fue el desarrollo de la religión, de la creencia en los seres personales, ¿no? Que en este caso serían los dioses. Y bueno, ahí recordar únicamente que Taylor proponía el animismo y Fraser la magia, ¿no? Bueno, a diferencia de eso, tanto Raffaele Petrazzoni como Angelo Brelli encuentran que más bien existen una pluralidad de creencias, que son estas que pueden ver ahí abajo, que coexisten, ¿no? Para desarrollar lo que posteriormente va a ser el politeísmo y lo que en otros casos después va a ser un monoteísmo. Esto, aunque este concepto de predeísmo, aunque pueda parecer extraño, Alfredo López Austin ya lo plantea también, con la idea del núcleo duro, ¿no? El núcleo duro, pues justamente es eso, ¿no? Él dice que hay creencias en el pensamiento mesoamericano que son las que permiten absorber, ¿no? Algunas, otras, y en ciertas ocasiones repeler, ¿no? Entonces, son las que les dan forma, son las que generan la dinámica de la religión mesoamericana.
Aunque él no lo dice tal cual, pero sí menciona alguna de estas. Por supuesto, están apegadas a las prácticas económicas, ¿no? Propias de los grupos agrícolas, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido, el concepto de predeísmo debe entenderse como y aplicarse solo cuando tenemos claro que estamos ante un politeísmo o ante un monoteísmo. Es decir, no puede utilizarse de manera libre para cualquier tipo de estas creencias que están aquí apareciendo en la parte inferior de la presentación, no, sino únicamente el concepto predeísmo puede aplicarse cuando de manera concreta, fehaciente, ¿no? De manera muy determinante sabemos que estamos hablando en este caso de un politeísmo maya, ¿no? Si ya sabemos que estamos hablando de un politeísmo maya y afirmamos en ese sentido que existen los dioses entre los mayas, podemos entonces hablar de predeísmo maya, ¿sí? Refiriéndonos al momento previo de la concepción de estos dioses. Bueno, ahora únicamente voy a mencionar algunos elementos que son importantes, ¿no? De orden teórico, por lo que les había dicho. De toda religión, ya sea monoteísta o politeísta, lleva en su interior una pluralidad de seres y creencias que son las que lo configuran y le dan los límites y sus alcances, ¿no? Que en ese sentido, esta definición podría ser aplicable también a lo del núcleo duro propuesto por Alfredo López Osti. Y bueno, que esta estructura básica de creencias, ¿no? Por supuesto, surge de la forma y la dinámica establecida a partir de los elementos económicos que permiten la subsistencia del grupo y de la relación que se establecen entre ellos para ordenar la sociedad. Lo que yo les había dicho, el politeísmo y el monoteísmo son religiones tardías, ¿no? Que corresponden a sociedades altamente especializadas y donde hay una división de clases, ¿no? Podemos decir, ¿no? O una especialización, si no lo queremos ver como una división de clases o clases sociales tal cual, pero sí una división en áreas de actividad. Y bueno, final de cuentas, lo que podríamos considerar es que estos dioses, ¿no? Puede ser uno o pueden ser varios, lo que hacen es justificar básicamente, ¿no? La estructura social, ¿no? Y bueno, entonces lo que les decía, ¿no? Que la definición de predeísmo todavía no la tengo acabada porque pues hace falta que a partir de la aplicación de la metodología vayan surgiendo elementos cada vez más precisos, pero bueno, en general, para esta presentación vale la pena tener en cuenta lo que les decía, ¿no? Solamente cuando tenemos ya claro que se trata de un politeísmo, en este caso es que podemos hablar de predeísmo, ¿no? Y su función principal, ¿no? La función principal de este concepto va a ser que podamos referirnos a los elementos básicos de esta religión, que vamos a ver más adelante, son los que subsisten, ¿no? Que llega, digamos, la religión maya, su proceso, la creación de los dioses, llega la época colonial, y durante la colonia, digamos que el politeísmo, en algunos casos, pareciera desaparecer y pareciera incrementarse justamente estas creencias como la magia, los ancestros, ¿no? Las ánimas, las entidades anímicas, la creencia en entidades anímicas, más bien, el Señor de la Tierra. Es decir, lo que pasa es que no es que surjan, ¿no? Sino que esa base, ese núcleo, ¿no? Justamente del que hablaba López Austin, es el que perdura. Mientras que esta estructura que justificaba la organización social y política del periodo clásico, del periodo postclásico, desaparece, por supuesto, porque se coloca, ¿no? Una nueva estructura, que es la que traen, pues, los ibéricos, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuál es la importancia de estudiar esto? Pues bueno, que gracias a que podamos definir que existe un momento previo a los dioses, podemos entonces identificar cuáles son esas creencias y cuáles fueron los medios por los cuales se generaron estos personajes, ¿no? Bueno, y ahí habría que ver, porque como vamos a darnos cuenta,
Un poquito más adelante hay una, al tener en consideración esto, tendríamos que ser cada vez más específicos con los grupos para poder identificar estos procesos históricos, ¿no? Estos vínculos que permitieron que cierto tipo de creencias predeístas pudieran reunirse para generar los dioses. Ahí va a depender de cada grupo, por supuesto, ¿no? Entonces no podríamos decir que los mismos elementos que permitieron crear un personaje como Tezcatlipoca van a ser los mismos que van a permitir crear un personaje como Cahuil. No necesariamente. Entonces, que esto es importante tenerlo en consideración. Cada uno de estos personajes va a tener una naturaleza distinta, ¿no? Que eso es algo evidente en algunos casos, y por lo tanto, entonces, los elementos predeístas que se constituyen para formar su figura son distintos. Bueno, y entonces aquí, ¿cuál es la propuesta? En ese sentido, además, sigo no solamente la teoría, sino también la metodología de la historia de las religiones, propuesta por Peterson y por Brelich, y es el método histórico comparativo, ¿no? Entonces, a partir de este método comparativo, es que se puede comprender cómo estas creencias existían en la antigüedad y también existen incluso actualmente, ¿no? Por lo menos en la primera parte del siglo XX hay varias comunidades, ¿no? Mayas, en las que puede verse estas creencias pues bastante arraigadas, ¿no? Y la comparación justamente lo que va a permitir es que la carencia que tenemos de algunas fuentes para el periodo preclásico, para el clásico, con respecto a las coloniales y las fuentes etnográficas, entonces nos permita reconstruir no el proceso, sino la funcionalidad. Y esa funcionalidad, entonces, por ejemplo, del animismo entre los mayas, nos va a permitir comprender cómo es que probablemente esa dinámica fue la que permitió que se desarrollaran los dioses para el periodo clásico. Bueno, aquí les había dicho que íbamos a dar una vueltecita por otra religión para darnos cuenta cómo esto del predeísmo aplica también incluso hasta para el monoteísmo. Y bueno, acá, pues muy rápidamente mencionar que el Antiguo Testamento está plagado de ese tipo de personajes, ¿no? Y de creencias. Por ejemplo, una de ellas, y bueno, el Antiguo Testamento, pero también, digamos, en este caso, tomé un ejemplo del Nuevo Testamento, y es esto de los endemoniados gadarenos, ¿no? También ahí Alexander y Alan, pues ya han de estar aburridos, pero a mí es uno de los pasajes que más me gusta, ¿no? Porque se me hace muy, muy curioso, pues, ¿no? Entonces resulta que Jesús va, ¿no? A un pueblo y se encuentra un endemoniado, ¿no? Ahí cerca de un cementerio. Ahí los evangelios fluctúan, ¿no? Unos dicen que era uno nada más, otros dicen que eran varios. Como quiera que sea, estaban endemoniados y el pueblo pues no se acercaba a ellos y ya lo tenían ahí como relegados, ¿no? Sabían que andaban por ahí. Pero bueno, llega Jesús y entonces lo reconocen, el demonio o los demonios que poseían a estas personas, lo reconocen y le dicen, no me hagas, les pide que no les haga nada. Y bueno, al final lo que hace Jesús es que expulsa a los demonios del cuerpo de esos humanos y los envía a un hato de cerdos. Entonces, los cerdos enloquecen, ¿no? Por la posesión demoníaca y se avientan hacia un precipicio, ¿no? Entonces, cuando las personas llegan y ven, pues, que Jesús hizo esto, lo corren, porque, por supuesto, no les cayó en gracia que haya enviado, ¿no? A estas entidades demoníacas a los cerdos, ¿no? Que eran pues, eran de su propiedad, y que estos se hayan arrojado al abismo, ¿no? O sea, ¿qué nos explica esto? Bueno, además de eso hay un libro, pues, que si les interesa, ¿no? Podrían profundizar en él, que es que aparece aquí, de Fraser, el folclore en el Antiguo Testamento, y él aborda ahí justamente, ¿no? Cómo estas creencias se encuentran ahí, en ese
previo a la llegada de Jesús y la instauración del cristianismo y todo esto, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo importante es que se cree entonces que existen entidades anímicas, ¿no? Sí, en este caso demonios, y bueno, esto por supuesto viene desde Sumeria, ¿no? Desde los sumerios, que estos demonios, las enfermedades, por ejemplo, son consideradas como demonios, o sea, uno no se enferma por comer un taco con salsa ya descompuesta, sino se enferma porque hay un demonio que posee, ¿no? El cuerpo, y entonces hace que se manifieste dolor en el estómago, en la cabeza, que vomite, que actúe de alguna forma. Y entonces este tipo de creencias están ahí en el cristianismo, ¿no? Están ahí en las creencias presentes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento incluso. El hecho de que Jesús haya llegado y expulsado a esos demonios y enviado, entonces eso es una transustanciación, ¿no? De esos elementos anímicos que pueden pasar de un cuerpo a otro, pues, ¿no? El hecho, por ejemplo, de la serpiente de bronce, ¿no? Como un objeto también que tiene poder, ¿no? Ahí se involucran también elementos mágicos, ¿no? Porque tiene que ser concretamente una serpiente, porque tienen que ver específicamente a los ojos. Esa forma de actuar, pues es justamente lo que también puede verse en Juan 9:6, cuando Jesús cura a un ciego que era ciego de nacimiento, escupiendo la tierra y haciendo una masita con la tierra y colocándose en los ojos. O sea, eso es magia. ¿Por qué? Porque tiene que, digamos, a veces decir ciertas palabras, hacer ciertas acciones para que puedan ocurrir estas milagros en este caso, ¿no? Y bueno, esos son solamente algunos ejemplos, pero en realidad eso también ocurre en el Islam, ¿no? La piedra que se encuentra en la Kaaba, ¿no? Las propiedades que se le atribuyen, la creencia en los genios, ¿no? Que son los que resguardan ciertos poderes, ciertas riquezas en el desierto, existen. Es decir, no solamente existe Dios, ¿verdad? Todopoderoso, que creó el mundo, que creó al humano, sino que existen estos otros personajes que también tienen ciertos poderes. ¿Sí? Y eso ocurre en el monoteísmo. Entonces, ahora imagínense en el politeísmo. Eso es una cosa que Brelick explica, también es una parte de los límites del politeísmo, porque entonces llega un momento en que esta cualidad de poder regir o tener un poder sobre, digamos, la lluvia, ¿no? Se traslada a otras cosas, a incluso a cuestiones del día a día, ¿no? De cosas cotidianas, pues, ¿no? Y que es algo que también, por supuesto, ocurría con los romanos, ocurría con los griegos, donde entonces hay personificaciones de casi todo, de los números, ¿no? Lo que ha llevado a decir que entonces hay una infinidad de dioses, ¿no? Pero bueno, ahí hay que tener cuidado con esas afirmaciones, porque más bien una parte de la propuesta de esto es que el que acuñemos este término, el que lo usemos, el que comencemos a analizar la religión maya, en este caso, desde esa perspectiva, lo que nos va a permitir es poder mesurar las interpretaciones y tener una mayor claridad con respecto a quizá ciertas cualidades concretas de cada uno de estos personajes. No todos los personajes que sean antropomorfos o que tiendan al antropomorfismo van a ser considerados como dioses, pues, ¿no? Ahí hay que tener un poco de cuidado. Pero bueno, les mencionaba esto tanto de el Islam como del judaísmo, porque, bueno, definitivamente, a pesar de que existe la creencia en un solo Dios, también hay otros personajes, ¿no? Y bueno, concretamente, un ejemplo que también parece, pues, digamos, de particular importancia para explicar esta similitud, porque también es importante ver que gracias a que tanto en el monoteísmo como en el politeísmo existen elementos comunes,
es que se pudieron hacer estas adaptaciones de las cuales el núcleo duro, ¿no?, propuesto por López Austin, y tal como él lo define ya, funciona, pues, ¿no? Adapta ciertos elementos, ¿sí? Se acopla a ciertas creencias, ¿no? Ajenas, por supuesto. Y otras las repele. En este caso hay un elemento común que es, en el caso del cristianismo, son los mártires, ¿no? Entonces estos seres, ¿no? Estos humanos que tuvieron una vida digna, que se esforzaron, se esmeraron por vivir con base en las enseñanzas de Cristo, que hicieron todo lo posible por merecerse el cielo, pues tanta sacralidad, ¿verdad? Dicen algunos de los primeros documentos del cristianismo, tanta sacralidad incluso, ¿no? Llegó hasta sus huesos, pues hasta su ropa, ¿no? Y entonces cuando estas personas los matan, ¿no? Por andar predicando el evangelio, por andar haciendo cosas buenas, pues los matan y entonces se convierten en mártires. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que en algún momento incluso, cuando mueren y son considerados como santos, pues comienzan las manifestaciones, ¿no? Y entonces las personas llegan y arrancan parte de su ropa, ¿no? Incluso les quitan parte de su carne, sus dedos, empapan los pañuelos con sangre, ¿no? O simplemente tocarlos, les arrancan el cabello. ¿Por qué? Porque tener parte de ese objeto, ¿no? De esa carne, de esos huesos, de ese cabello, de esa ropa que ha estado en contacto con lo sagrado, ¿no? Con lo divino en este caso. Por supuesto que transmite ese poder, que eso es algo muy, muy importante que tenemos que tomar en consideración al momento que estudiamos la religión maya, y una serie de creencias muy fuertes que tienen que ver al respecto de la creencia en los objetos de poder, ¿no? El fetichismo, bueno, es un concepto que también ha sido utilizado en la economía, ¿no? En la política, en la religión, y aquí lo utilizamos pues como la creencia en los objetos capaces de contener entidades anímicas o poder, ¿no? Energía, digamos, pues sí, que se considera de cierto tipo poderosa. Entonces, Diego de Landa, por ejemplo, si recordamos lo que dice Landa, dice que algunos de estos ancestros, ¿no? Cuando morían, dice que conservaban el cráneo, dice que le juntaban una suerte de betún, ¿no? Y en la coronilla le hacían un hoyo y quemaban parte del hueso y lo colocaban ahí, que incluso eso se peleaban como de lo más importante de la herencia familiar, ¿no? Pues eso también es justamente, o más bien es exactamente lo mismo que ocurre con el elemento de los mártires, ¿no? Y conservar parte de su cuerpo, sus huesos, ¿no? En Puebla, por ejemplo, hay dientes, ¿no? O también cosas que ellos han tocado, pues, ¿no? Decían que había unas partículas del manto púrpura de Jesús, un pedazo de la cruz en la que fue crucificado, en algunos casos incluso decían que su cuna, y algo que fue muy curioso es que en ese momento, ¿no? Que también tuvieron que sacar luego en un momento, la religión católica tuvo que ponerle un alto a esto porque se estaba saliendo de control, ya todo el mundo andaba vendiendo dientes de quién sabe dónde, y vendiéndolos por dientes de mártires, ¿no? Diciendo que ellos traían cabellos y traían huesos, y bueno, entonces todo el mundo, por supuesto, quería algo de eso, ¿no? Sí, ahora, ¿no? Las estampitas y los dijes y todo este tipo de cosas se venden muchísimo. Imagínense que les digan que traen un pedazo ahí del manto sagrado de Cristo, pues vuelve loca a las personas, ¿no? Pero bueno, entre los mayas también existen ese tipo de creencias y digamos que para concluir esta parte, simplemente me gustaría que tuvieran muy claro cómo en el monoteísmo también ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, esto, digamos, es un ejemplo de cómo esta visión de Petazzoni y de Brelik con respecto a cómo se constituye el monoteísmo es real, pues, ¿no? Y no solamente se encuentra antes de la constitución de estas religiones, sino también posteriormente.
Bueno, una cuestión también importante, aquí haciendo referencia a uno de los libros de Ginsburg, dice que Fray Bernardino de Siena, ¿no? Para combatir a los herejes, tuvo que utilizar los mismos elementos, ¿no? Porque entonces les quitó, ¿no? Los tableros, ¿no? Prohibió sus cantos, sus escritos, con los símbolos de su antigua religión, ¿no? Y en lugar de eso, entonces, les dio unas tablillas con el nombre de Jesús. Esto justamente explica cómo no solamente, ¿verdad?, aquí en territorio mesoamericano, sino también en Europa, existían estas creencias, y en la cuestión de los amuletos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esto es algo muy interesante para comprender cómo justamente, también en el cristianismo se cae en estos ejemplos. Bueno, por eso también el título del trabajo está titulado así, ¿no? Me enfoco precisamente en el predeísmo de los mayas, sino que la idea es dejar claro que este concepto de predeísmo puede funcionar para explicar esta religión y otras, pues, ¿no? Vean, por ejemplo, lo que pueden ver en su pantalla es un cuadro que se encuentra en Perú, donde se busca representar el concepto de la Trinidad, ¿no? Pero también, por supuesto, en algún momento tuvo que ser prohibido ese tipo de representaciones porque, vean, ¿no? Se ve pues un Jesús, pues, quieren verlo así, pues monstruoso, ¿no? O sea, con 3 rostros. En algunos casos eran incluso, lo escogí porque se ve bonito, pero en otros casos es tricéfalo, ¿no? O sea, no solamente tiene 3 caras, sino que tiene 3 cabezas. Y esto, pues, por supuesto, habría que pensarlo porque en el caso de los mayas y de otras religiones politeístas, ¿no? Pues ocurre algo similar. Entonces, esto nos sitúa en este sentido que justamente, pues, ¿no? Estas creencias antiguas son las que llega un punto incluso en el que tienen que modificar, ¿no? O ponen en tela de juicio las doctrinas, ¿no? Cuando tratan de colocarse doctrinas muy marcadas, llega un punto en el que las tienen que deformar o las tienen que modificar o tienen que surgir ese tipo de representaciones para poder explicarlas. Pero son tan importantes que se tienen que mantener, ¿no? ¿Por qué? Porque son esa esencia de esa religión, es la esencia, es ese núcleo duro, es esos elementos predeístas, ¿no? Que cuando llegan los dioses son los que le dan forma, pues. Entonces se tienen que mantener. Y bueno, ya para aterrizar concretamente en el caso de los mayas, bueno, tenemos entonces, y aquí he tratado de organizarlo un poco, acá sí caigo, pues, digamos, todavía en un... no está del todo definido, pues, porque se requiere más investigación al respecto del orden, ¿no? En el que se puedan haber ido sucediendo. Claro, por supuesto, esto es sumamente ambicioso, ¿no? También tengo que mencionarlo. Lo otro es que renunciara y simplemente dijera las creencias predeístas, que eso ya lo he dicho en el artículo que es el que les hicieron llegar, de implicaciones histórico-religiosas del politeísmo maya. Bueno, ahí ya lo mencioné, pues son el animismo, la magia, ¿no? La creencia en el Señor de los animales, en el Señor Supremo Terrestre, el Celeste, los antepasados, los héroes, el fetichismo, y me quedaré hasta ahí, pero bueno, poco con esa ambición que les digo, en un principio retomé de lo que mencionaba López Austin acerca de la obsesión de los historiadores por los orígenes, pues he pensado que podría incluso reconstruirse también como ciertas fases dentro de estas creencias previas a los dioses, ¿no? Un elemento primordial que se manifiesta tanto desde los periodos más antiguos, ¿no? Podemos decir preclásico hasta la actualidad, es justamente la creencia en las entidades anímicas, ¿no? Ahí Figueroa Pujol, ¿no? En la excelente etnografía que hace de Kancook,
retoma la definición que le da uno de sus informantes para hacerle entender cómo funciona la cuestión del cuerpo y las entidades anímicas. Entonces, ahí lo que dice, y una definición que sirve mucho para entenderlo, es esta, ¿no? Dice que somos una caja, ¿no? Entonces, que el ser humano es una caja, básicamente. Y que lo que le da justamente el color, la personalidad y todo eso, son las entidades anímicas. Entonces, nosotros somos un recipiente, básicamente, ¿no? Somos un recipiente. La parte física, digamos, es un recipiente, pero lo que le da todas esas cualidades es justamente las entidades anímicas. Y esas creencias son muy antiguas, ¿no? Y se encuentran desde, les digo, digamos, clásico temprano, si queremos irnos por las cuestiones de los textos jeroglíficos, donde tratan sobre entidades anímicas, ¿no? Podríamos irnos incluso un poco más atrás, haciendo algunas referencias iconográficas. Podríamos decir que sí están desde el preclásico, ¿no? Entonces, esa creencia en entidades anímicas, pues existe, ¿no? Y eso fue antes de la creencia en dioses, ¿sí? Y es más, esta creencia en las entidades anímicas son justamente las que atribuyen cualidades muy interesantes a los propios dioses, ¿no? Porque, por ejemplo, el Wai, ¿no? También los dioses tienen su Wai, ¿no? No solamente los hombres. Entonces, en ese sentido, es fundamental, el animismo es fundamental para la construcción de las divinidades en el periodo clásico. Ahora, la cuestión del antropomorfismo, eso incluso podríamos decir que es quizá anterior, muy anterior. Y ahí, pues bueno, podríamos utilizarlo desde una perspectiva de semiótica o del racionalismo de David Hume, por ejemplo, puesto que el antropomorfismo pareciera entonces, según esta propuesta de Hume, es innato en el ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente a partir de tu propia perspectiva es que puedes no comprender el mundo, sino interpretarlo, ¿no? Y entonces este elemento antropomorfo podría llegar a ser básico. Y en ese sentido podemos ver en todas las religiones antiguas, ¿no? Que son principalmente politeístas, por cierto, cómo se manifiesta, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los dioses egipcios, ¿no? Cuyo cuerpo es completamente antropomorfo, pero su cabeza es de un animal, ¿no? En el caso de los griegos, llegó un punto en el que ese antropomorfismo fue tan alto que desapareció a los animales y los dejó en un elemento simbólico, como en el caso de Zeus, por ejemplo, ¿no? Cuya elemento zoomorfo se posa en su hombro, ¿no? Como un águila. En el caso de los mayas, por ejemplo, Chac, tiene en su cuerpo, es manifestado como si fuera una serpiente, pues, ¿no? Entonces, bueno, estos elementos antropomorfos combinados con los elementos básicos de la naturaleza que permite dotar de una característica personal a estos personajes es fundamental, ¿no? Entonces, por eso lo coloco en un primer momento. Quizá derivado de eso, ¿no? Aunque en un momento posterior dentro de la estructura social y el desarrollo histórico tendríamos al demonismo, que es la creencia en una pluralidad de seres, ¿no? Que no son dioses, ¿no? Porque no tienen un nombre concreto, porque su campo de acción es muy corto, porque no tienen una personalidad definida, pero que sin embargo actúan sobre ciertos momentos, ciertos espacios. De eso también, refiriéndome al trabajo de Figueroa Pujol, en Cancún los denominan como los ajau. Y esos ajau, pues, son los dueños o son los guardianes de ciertos espacios con características muy peculiares, como cuáles. Como, por ejemplo, un lugar muy fértil, donde donde abunda el frijol, ¿no? Donde hay mucho chile, mucho maíz, ¿no? Donde hay muchas plantas, donde hay agua, ¿no? Esos personajes, entonces, son los que resguardan esos espacios. E incluso, ¿no? En esa misma obra, se explica cómo se puede invitar a que vengan a vivir, ¿no?
a la parcela, ¿no? de uno, pues para que por supuesto tenga esa misma, porque lo que hace que ese lugar tenga esa fertilidad es justamente la presencia de estos personajes, ¿no? Que, vuelvo a repetir, no son dioses, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque su campo de acción justamente radica ahí. De hecho, por eso se les tiene que ir a hablar y a pedir para que vengan contigo, ¿no? Y te acompañen y entonces ahora vuelvan fértil también el otro espacio, pues. Pero bueno, este momento yo personalmente considero que es en una fase posterior, ¿no? De organización social. Quizá a la par entonces del animismo haya surgido esta creencia en la magia, ¿no? Y la magia es una cuestión también fundamental para comprender el politeísmo de los antiguos mayas. Y son características, por supuesto, que se le atribuyen posteriormente también a los dioses, ¿no? Por ejemplo, Itzamnaj. Cuando puede, y bueno, eso incluso también creo en algunas etnografías, no recuerdo exactamente cuál, ocurre en el sentido de que pueden visualizar el tiempo, ¿no? O sea, en cuestiones del tiempo, o sea, pueden ver cuando alguien se pierde, van y se les pregunta y entonces ellos pueden, sí, digamos, la adivinación, pues, ¿no? Saber en dónde están, ¿no? O qué hicieron antes, o algo así. Bueno, con respecto al futuro no estoy muy seguro, pero sí el presente y respecto al pasado. Tiraban frijoles, por ejemplo, ¿no? Unos huesos, por ejemplo, las fuentes mencionan eso, ¿no? La cuestión de los espejos, ¿no? Entonces, la creencia en estas cuestiones mágicas también son muy antiguas entre los mayas y también prevalecen todavía, ¿no? En la actualidad, y me refiero particularmente a algunas etnografías que tratan sobre principios y mediados del siglo XX, ¿no? Bueno, lo del demonismo, pues ya lo mencioné, y hay una serie de personajes que son muy curiosos, que desde mi perspectiva generan una tricotomía muy interesante. Es el ser supremo terrestre y el ser supremo celeste. Muchas veces estos personajes llegan a confundirse. En el caso, particularmente de los mayas, el ser supremo que pareciera, ¿no?, regir sobre esta esfera celeste es Itzamnaj, ¿no? Mientras que en el ser supremo terrestre, pues ahí hay, y el señor de los animales, ¿no?, que también en la actualidad llega a confundirse, dicen el dueño de la tierra, el dueño de los animales, o el señor de la tierra, el señor de los animales. ¿Por qué? Porque pues tiene una función, por supuesto, en este plano, pues, ¿no? Mucho más accesible, ¿no? Vinculado a partir de un elemento que es muy importante, que es la cuestión de la cueva y la montaña, ¿no? Entre los grupos mesoamericanos. Y entonces, en donde habitan es justamente en ese mismo lugar, y eso también explicaría por qué en la iconografía del periodo clásico estos personajes son caracterizados los tres de la misma forma, ¿no? Como un anciano, ¿no? Como un anciano, porque surgen quizá en un primer momento de un mismo personaje, pero las necesidades sociales, ¿no?, que eso es parte de la tesis de maestría, pero que tiene que ver también con este desarrollo y la creación de los dioses, el mismo desarrollo de la sociedad hace que estos personajes se vayan saturando de contextos, de acciones, de funciones, y llega el punto entonces, no por los personajes, sino por el desarrollo de la propia sociedad, que esas funciones, ¿no?, que ya son muy especializadas, tienen que separarse. Y entonces, por supuesto, esto se ve reflejado en la iconografía y en la cosmovisión, y estos personajes comienzan a tomar ciertas características distintas, pero algunas veces todavía se manejan y se manifiestan de una forma común, porque por supuesto surgen de un mismo personaje, ¿no? Tienen un origen común, pues. Y bueno, la creencia en estos personajes también, les digo, o sea, está desde épocas muy antiguas, aunque bueno, ahí sí nos vemos un poco limitados con las fuentes, porque tendremos que limitarnos a los periodos del clásico temprano hasta el posclásico, pero pueden verse ahí, ¿no? Sin embargo, la creencia en el Señor de los animales, por ejemplo, es muy antigua, ¿no? Y se encuentra no solamente entre los mayas, algunos proponen incluso que Shiva, por ejemplo, uno de los principales dioses hindú, del hinduismo,
es digamos, una extensión, una derivación del Señor de los Animales, ¿no? Y bueno, esto se da de manera natural en las sociedades que son cazadoras-recolectoras, ¿no? Porque por supuesto tienen que vincularse con los animales, ¿no? Los elementos cinegéticos, ¿no? El ser supremo terrestre, pues, tiene que ver mucho más con el tiempo, ¿no? Por supuesto, con la cuestión del sol, de los astros, de la adivinación, del calendario, ¿no? Y el terrestre, pues, tiene que ver con la agricultura, ¿no? La fertilidad y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ahí es importante ver cómo entre los mayas también confluyen, ¿no? Estos elementos, pero desde mi perspectiva, podrán considerarse como parte de un elemento primordial, ¿no? Que después se va desdoblando y genera estos personajes ya más particulares. Algo que también es muy importante y que eso, por supuesto, tiene que verse en un momento muy avanzado de la sociedad, es la creencia en los antepasados, ¿no? Y cómo estos antepasados justifican, y eso es básicamente lo que hace el Popol Vuh en su segunda parte, con la parte histórica, pues lo que están haciendo es justificar por qué ellos tienen que habitar ese territorio, y para eso tienen que contar toda la historia. Y te van diciendo entonces quién fue el primero, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Quién fue el segundo? ¿Quién fue el tercero? Entonces, y bueno, eso no solamente en el Popol Vuh, también en monumentos, por ejemplo, de Copán, se puede ver claramente la sucesión dinástica, ¿no? También en Palenque, por supuesto. Y cómo es necesario que se vayan, digamos, relevando, ¿no? Generacionalmente, y la importancia entonces de mantener el vínculo con los antepasados. De eso, también en naranjo, por ejemplo, en el artículo ahí coloco una referencia donde sacan los huesos, ¿no? Exhuman los huesos de una mujer, y tanto el gobernante de Tikal, y si no estoy mal, el de naranjo, hacen un ritual de sangría para invocarla, pues, ¿no? Entonces, en esas creencias no radica o no tienen nada que ver los dioses. O sea, todo lo que estoy hablando, no hay dioses ahí. Pero estas son las bases sobre las cuales van a generarse entonces posteriormente los dioses. Desaparecen los dioses y esto continúa, por supuesto, ¿no? Todavía siguen existiendo, ¿no? En la península, por ejemplo, se sacan los huesos, se limpian, y hay una preocupación por estos elementos que ahí lo vinculo, llega hasta el punto del fetichismo, ¿no? Que el fetichismo, como les decía, es la creencia en que hay ciertos objetos, ¿no? Sean naturales o manufacturados, que son capaces de tener o resguardar ya sea una entidad anímica o una fuerza, ¿no? Una energía específica. Esa creencia en los fetiches, pues también ya fue demostrada, ¿no? Principalmente por el doctor Alexander Voss, ahí tiene un artículo que aborda este culto. Y aquí hay una cuestión bien interesante, porque el fetichismo es entonces uno de las principales vías, considero, ¿no? Además de las otras, porque ahí puede haber una variación en cuanto a qué personaje específicamente estamos hablando, pero el fetichismo cumple un papel importante en esta triada de dioses que se encuentran extendidas en varios sitios del área maya para el periodo clásico. Tardío, por supuesto, principalmente, perdón. También en Chichén y en otras zonas están estas triadas de dioses, pero es en el clásico donde se manifiestan, digamos, con mayor fuerza, ¿no? Pensemos en Palenque, ¿no? El G1, el G2, el G3. Estos personajes tienen un espacio concreto, y ese es uno de los también elementos fundamentales para que puedan ser considerados como dioses, ¿no? Los otros no, los otros son seres que habitan ahí, ¿no? Cerca de una cascada, que están por ahí, en un árbol concretamente, ¿no? Cerca de ciertos animales, en una cueva, te pueden transmitir una enfermedad, pero esos no son dioses, pues, ¿no? Esos son seres que han habitado mucho antes, digamos, si lo queremos ver así, que los dioses, ¿no? Los dioses tienen particularidades muy específicas, ¿no? Tienen que tener un nombre concreto, tiene que tener una casa, un lugar en el que estén. Hay un tiempo también, concretamente, para hablar con ellos, en el que se manifiestan de manera particular. Y el fetichismo es uno de estos elementos predeístas que hacen que se configure
un politeísmo muy curioso, como este de las tríadas, ¿no? Las fuentes coloniales hablan también, y la iconografía pareciera demostrarlo, de estos objetos, ¿no? Hechos, pareciera principalmente de madera, ¿no? Que eran envueltos en mantas, ¿no? Y resguardados en el interior de los templos. Estos objetos, entonces, son de cierta forma un vehículo para la manifestación de ciertos dioses, que son estos que tienen que ver con las dinastías, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, sí, principalmente las dinastías, y porque son como especie de antepasados míticos, ¿no? Que sirven entonces para cohesionar grupos que probablemente no eran, que no tenían una afinidad étnica única, ¿no? Entonces, crear ese antepasado mítico les permite tener una relación y establecer una comunicación, una fortaleza, una alianza y desarrollarse, potencializar, digamos, su desarrollo. Pero entonces, bueno, el fetichismo es una de las creencias también previa, que no necesita de dioses, ¿no? Para existir, que existe por sí misma y que está extendida también en todas las religiones. Y en muchas, ¿no? Y es más, constantemente suele ocurrir, ¿no? Que hay personas que eso, ¿no? Tienen que cargar su cruz por hablar de algo, ¿no? Que es muy común, las estampitas, las imágenes, ¿no? La forma de interactuar con estos personajes, por qué se les da de comer, ¿no? Bueno, esto ya hablando de otros personajes, no del cristianismo, sino de otras creencias, se interactúa con ellos, se habla con ellos. Los Utugiles tienen un personaje muy, muy interesante que es el Rilahmam, ¿no? O el Mashimón, que en Semana Santa justamente acaba de pasar. Lo bajan, lo arman, y van y hablan con él, le piden consejo, le piden ayuda, le dan de comer, beben, comen y beben con él, pero es una madera, pues, ¿no? Tallada. Entonces, estas creencias, todas estas creencias que acabo de mencionar son la base, ¿no? Esa es la propuesta, ¿no? Serían lo que López Austin denomina el núcleo duro. Para este caso, sería el núcleo duro de la religión maya, serían las creencias previas a la creación de los dioses, y son los elementos predeístas justamente los que van a permitir establecer las líneas sobre las cuales se van a ir generando las divinidades. Bueno, no sé, creo que me extendí un poco, pero espero que haya quedado claro. De todas formas, ahorita, no sé si hay tiempo, pueden preguntar y entonces iré ampliando un poco más sobre algunos elementos que hayan quedado en duda, ¿sí? Pero bueno, de mi parte, es todo, así que les agradezco mucho haberme escuchado. Gracias. Bueno, este, ¿alguna duda, comentario que tengan con respecto a la ponencia? Comunico que por el momento no tenemos comentarios ni dudas de Facebook ni de YouTube. Así que, y no hay ahorita en el chat, pero si gustan, a comenzar. Si gusta comentar, doctora Ana. Sí, no, gracias. La verdad es un tema sumamente interesante, del cual ya hemos platicado muchas veces y como bien dice el doctor Alexander Voss, pues es un tema pues sumamente complejo, que tiene muchas aristas y que a su vez, pues pues uno se puede perder mucho en estos temas, ¿no?
debido a la gran cantidad de teorías o gran cantidad de pues, elementos, ¿no? Con los que se cuentan. Entonces, justo uno de los elementos que mencionaba era el Relajman, ¿no? Y bueno, como en la actualidad aún tienen estos elementos de continuidad, ¿no? Entonces, aquí, pues, una duda o comentario más bien sería, ¿cómo podemos ver o cómo podríamos nosotros conectar distintos personajes que todavía vemos o más bien, que todavía podemos, tener en cuenta o conocer, como por ejemplo el Señor de la Tierra, o dueño de la Tierra, ¿no? Que de repente aparece en muchos lugares, cuando se hacen inauguraciones de casas o cuando se va a ver alguna montaña, etcétera. Entonces, si alguien quisiera hacer algo sobre el Señor de la Tierra, o sea, ¿qué nos aconsejarías para poder pues, vincularlo o poder estudiarlo partiendo desde la actualidad hacia un pasado? Sí, gracias, maestro. Bueno, aquí definitivamente la recomendación sería la comparación, ¿no? Porque la comparación nos va a permitir otorgar una mayor precisión al momento de definir, por ejemplo, qué es lo que entenderíamos como Señor de la Tierra en el caso de los mayas. La comparación en ese sentido tendrá que partir en un primer momento de las fuentes que tenemos para el lugar en concreto, ¿no? Digamos en este caso, Ochuc, ¿no? Y entonces esa comparación tendrá que venir de las fuentes para ver a través del tiempo cuáles son los elementos que han podido cambiar o que han podido permanecer. Las diferencias entonces tienen que estudiarse a partir de los elementos que pudieran haber marcado como un proceso de cambio, ¿no? En un primer momento, para después entonces ver las continuidades. Ya, por ejemplo, también más adelante en este mismo seminario, el doctor Marcial Méndez hará referencia a un personaje que es muy interesante, ¿no? Que es el Ajau, ¿no? Y cómo ha venido transformándose. Entonces, bueno, la comparación en un primer momento de este mismo personaje entre las fuentes. Y después de personajes que podrían considerarse con una similitud en otras comunidades, ¿no? Fuera de Ochuc. ¿Por qué? Porque entonces ahí a partir de eso es que podríamos establecer cuáles son los elementos fundamentales para que exista este personaje, ¿no? Algo que ha ocurrido, por ejemplo, y retomando el caso del Relajman, es que este Relajman antes no existía. Pero llegó un momento en el que tuvo que volver a surgir un personaje que tuviera estas características y entonces es cuando se manifiesta. Y ese momento histórico entre los Utugiles es la guerra, ¿no? Que está ocurriendo, la represión militar por parte del gobierno a la comunidad. Ese elemento entonces es el que nos hace entender cuál es una de las principales funciones del Relajman, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces este personaje surge para contrarrestar el poder, digamos, que existía y que de cierta forma ejercía la religión católica a partir de la figura de Cristo, ¿no? En la procesión que se hace en Semana Santa va tanto la figura de Jesucristo como el Relajman, y en un punto los que van cargando a Cristo se van hacia la izquierda, hacia donde está la capilla católica, y el Relajman se va para este lado. Y los Utugiles lo que hacen es girar justamente su rostro hacia el Relajman. Entonces, estos elementos que constituyen la personalidad del Relajman son muy interesantes porque tienen cualidades de antepasado, ¿no? Porque tienen elementos fetichistas y porque tienen elementos animistas también, que estos tres, ¿no? Yo lo estoy diciendo ahora así de pronto, ¿no? Pensando en esa figura, serían los elementos principales que otorgan su personalidad, ¿no? Y que justifican
su regreso, digamos, si lo queremos ver así, o su manifestación más bien, su manifestación actual entre los utugiles. A partir de entender entonces ese elemento, ¿no? Iríamos, como dice Bloch, del presente hacia el pasado. Aquí mi sugerencia entonces es que se retome una figura particular del Señor de la Tierra, se estudie en comparación con las fuentes para encontrar sus elementos similares y diferentes, y después se compare con otros personajes que tengan características particulares del Señor de la Tierra en otras comunidades para entonces poder entender cómo es que funcionan. Ahora, eso pasarlo para la parte prehispánica, por supuesto, en una reconstrucción que quisiéramos pura, ¿no? y continua, podría llegar a ser una cuestión imposible, pero sí nos permitiría tener un esbozo general de cómo es que estas funciones podrían haber sido cumplidas también en un momento más antiguo, pues, ¿no? Aunque eso queda en una cuestión de esbozo, porque no tendríamos suficientes elementos para comprobar que efectivamente haya sido así, pero nos permitiría comprender cómo es que estas funciones particulares, ¿no? Como es la creencia en el Señor de los animales y de la tierra, sigue persistiendo en todas aquellas sociedades que puedan dedicarse de alguna forma a la agricultura y a la cacería, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario o duda que les gustaría? Aquí hay una duda de Iris Hernández. Disculpe, ¿qué textos nos recomienda para profundizar sobre el tema? Bien, bueno, ahí hay un texto que es fundamental, digamos, para comprender más bien la cuestión del predeísmo, ¿no? Porque la cuestión sobre los mayas, les había dicho, únicamente está, bueno, yo conozco nada más el texto del doctor Alexander Voss, que está por aquí, ¿no? Que trata acerca de los fetiches en el área maya, las cruces parlantes también, ¿no? Y bueno, yo tengo dos ahí, uno que trata sobre las implicaciones del politeísmo, que es, digamos, una segunda versión de un artículo que también está publicado por la revista Quetzalcali, que es sobre el animismo. Entonces, digamos, la parte sobre los mayas, pues, no hay mucha información, pero la parte teórica, hay unos excelentes libros, de Brelich sobre todo, ¿no? Que tratan sobre este tipo de creencias, ¿no? Es un manual de historia de las religiones y sobre el politeísmo, ¿no? Por alguna extraña razón, no se ha continuado mucho sobre el tema y por eso es que a mí me interesa que se retome, ¿no? Que se retome el concepto para el estudio del politeísmo, principalmente. Y bueno, en ese sentido, digamos, la mayor parte de la literatura está en italiano. Hay también muchas cosas en alemán, porque, como les digo, es algo que surgió justamente en el estudio de los romanos, ¿no? De la religión romana que estaban haciendo los alemanes a finales del 19, a principios del 20. Y por supuesto, digamos, si lo que necesitamos es como mucho más información sobre estas creencias, pues tenemos la rama dorada de Fraser, ¿no? También los trabajos de Eliade, ¿no? En ese sentido, no la parte teórica, por supuesto, ni metodológica, eso no lo recomiendo mucho, pero sí toda la información que tiene respecto a un montón de creencias alrededor del mundo, ¿no? En ese sentido, sí,
Está la enciclopedia de la historia de las religiones también, que en un principio fue coordinada también por el IADE, la primera edición. Son como 17 tomos. Son muy buenos, porque ahí traen mucha información al respecto de todas partes del mundo, y entonces uno puede ahí darse cuenta cómo efectivamente estas creencias, por ejemplo, en el Señor de la Tierra, el Señor de los Animales, la creencia en la magia, la creencia en las entidades anímicas, pues no son exclusivas del área mesoamericana y están extendidas en todas partes del mundo, en todas épocas, y en ese sentido, pues creo quizá valdría la pena primero leer un poco sobre estas creencias, ¿no? Que en otras partes, para después entonces regresar a los mayas y tener una visión un poco más amplia, ¿no? Entonces sí, digamos, en ese sentido quizá básico sería leer el texto del doctor Alexander Foss. Que si nos hace favor puede quizá escribir por ahí el título tal cual, ¿no? Porque está, me parece, primero en maya y luego viene en español. Pero bueno, digamos que esta aplicación, pues, sí no es algo que esté muy extendido, se está comenzando, y pues bueno, por eso la tesis de doctorado va también sobre eso, ¿no? Esperemos que en los próximos años haya mucho más, pues sí, reflexiones, discusiones al respecto, ¿no? ¿Alguna otra duda o comentario que les gustaría externar en este momento? Igual, pueden hacerlo ya a través de sus micrófonos o escribiendo pues en el chat. Bueno, entonces, si ya no hay más dudas o comentarios por el momento, creo que sería bueno ya dar por finalizada la sesión de hoy. Les recordamos que la tercera sesión será el día 16 de mayo, a la misma hora, por el mismo link. ¿Alguien va a comentar algo? En mi asistencia. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se dice? La tercera sesión, que se titulará Ritos de Invocación y Sacrificio, su contexto, estructura y función, impartida por el doctor Alexander W. Foss. Soy Kalim. Aquí en esta parada. El formulario de asistencia ya se compartió en el chat para que puedan registrar su asistencia, y pues muchas gracias por su participación el día de hoy. Muchas gracias, doctor Braulio. Creo que ya entonces damos por finalizada la sesión de hoy. Sí, gracias a ustedes. Saludos a todos. Gracias. Entonces, hasta luego. Nos vemos en la siguiente sesión.